Ante ustedes se yergue el faro de la isleta, el más alto de Canarias y el segundo del país, ya que se sitúa a 249 metros sobre el nivel del mar. Fue inaugurado el 30 de julio de 1865 y los destellos de su lámpara siguen reinando tal como en su día diseñó su arquitecto, Juan León y Castillo. El faro de la isleta se encarga de balizar para la navegación marítima el extremo noreste de la isla, cubriendo el espacio que va desde el faro de Punta Sardina al oeste al faro de Punta de Melenara ubicado al sur. Como probablemente ya saben, cada faro tiene su propia señal, ciclos de luz y oscuridad que se suceden y les identifican. El de la isleta consiste en 3 destellos cortos seguidos de uno largo. Estos destellos tienen un alcance máximo de 21 millas náuticas, casi 38 kilómetros, siendo el de más largo alcance de toda la isla y dándole también función de aerofaro. En la actualidad se encuentra totalmente automatizado y funciona mediante energía eléctrica convencional conectado a la red pública. El último de los fareros estuvo habitándolo hasta principios de los años 90 del siglo pasado, aunque ya su labor no era tan necesaria como antaño, cuando eran de gas y la vigilancia era constante. De hecho, cuando el primer torrero Saturnino Conde era el encargado de este edificio, la lámpara se iluminaba gracias al aceite de oliva, la parafina y el petróleo, hasta que en 1916 fue sustituida por una lámpara de incandescencia. El funcionamiento del faro es sencillo. Cuando empieza a oscurecer, una célula fotosensible hace que se encienda la gran lámpara que alumbra hasta Galda y el motor que hace girar la óptica. Esta célula está situada en la vertiente norte del edificio y permite que no sea necesario programar una hora encendido o apagado de las luces. Si la lámpara fallara, otra fotocélula lo reconocería y se pondría en funcionamiento la bombilla auxiliar de 1000 vatios que está de repuesto. En los últimos años, el faro ha sido objeto de diferentes proyectos. En 2001, la autoridad portuaria se planteó invertir 1,5 millones de euros para realizar una sala de juntas con vistas al mar que también serviría como centro cultural de la Fundación Puerto. 11 años después, en 2012, un grupo inversor noruego estudió realizar un teleférico que fuera desde el edificio de la Fundación Puerto, situado al lado del centro comercial del muelle, hasta el mismo faro. Ambos proyectos han quedado en el cajón. Aquí termina el audio sobre el faro de la isleta. Si la información ha sido de su agrado, por favor, deje 1 euro al lado de la puerta. Muchas gracias. El faro de Sardina del Norte, la historia de 2 faros. El faro de Sardina del Norte, tal y como hoy lo conocemos, es relativamente nuevo y con poca historia, pues su puesta en marcha data de comienzos de 1983, donde casi todos nosotros ya habíamos nacido. Eso no quiere decir que Sardina del Norte no ocupe un lugar en la historia de los faros, pues en realidad la tiene y mucha. El actual faro no es el primer faro de Sardina. La Punta de Sardina cuenta con presencia farera desde febrero de 1981. Se trata de un viejo y rudimentario faro, de solo 6 metros de altura de su torre, e iluminado con 2 grandes mechas de petróleo, capaz de arrojar luz a 13 millas náuticas de distancia en días claros. Su función era la de tener contacto preferente con Santa Cruz de Tenerife. Hay que imaginar aquella época de oro del cabotaje en Canarias, con los elegantes veleros Pileboat construidos en las islas dibujando el horizonte. En 1985, en vez de actualizar las instalaciones del viejo faro, se decide construir uno nuevo, dejando en desuso el antiguo en ese año. El ayuntamiento de la ciudad había propuesto declarar la vieja obra, que alumbró los mares de aquel Atlántico desde el 15 de febrero de 1891, como bien de interés cultural, pero el Estado no estaba por aflojar un duro para remendar sus sitiales, sus maderas, sus jambas y su hermosa linterna octagonal de cristales planos. Una noche de 1986, sin previo aviso, el Estado inició y concluyó de un zapatazo la demolición del viejo faro. Lo hizo apresuradamente, de noche y sin avisar, y destruyendo todo el equipamiento técnico y resto de enseres que se encontraban en el interior del faro, para sorpresa y disgusto de los vecinos. Allá acabó la historia de la luz, que estuvo durante 25 años comunicándole a los navíos
de los 7 mares su existencia. El faro que hoy vemos. El nuevo faro de Sardina entró en servicio el 14 de marzo de 1985. Se trata de una construcción clásica, sigue el modelo normalizado, fijado en función de la altura, diámetro de la linterna e instalación para la alimentación, ya sea acetileno o mediante energía eléctrica. Su rango de función, baliza de navegación marítima desde el norte de la isla, en la franja del litoral que abarca toda la zona norte hasta el faro de la isleta al este y la punta de la aldea ubicada al suroeste. La altura de la torre del nuevo faro pasa de los 6 metros del antiguo a los 24 metros del actual y su luz puede ser visible a 20 millas náuticas en días despejados. Su óptica es cartadióptica, giratoria de 200 milímetros de distancia focal, alimentada por energía eléctrica. Faro de Mogán, también llamado Faro de Punta de Castilleto. Se trata de un faro de 20 metros de altura, con torre prismática y base cuadrada, emplazado en lo alto de un acantilado de 94 metros, cerca del puerto pesquero de Mogán. La construcción se inició en 1988 y finalizó en 1996, año en el que entró en servicio. Encargado de balizar para la navegación marítima las costas del suroeste de Gran Canaria, cubriendo la franja del litoral desde la punta de la aldea hasta el faro de Maspalomas. Alberga en su interior un ascensor y una escalera externa. Es de los faros más jóvenes, junto con el de Medenara. El faro de Maspalomas me trae recuerdos de mi niñez, puesto que en él jugaba los fines de semana con el hijo del farero. Este faro fue proyectado por el ingeniero Juan de León y Castillo, y es el edificio civil de mayor importancia histórica y monumental desde Telde hacia el sur. Es visible desde Juan Grande hasta Taozo. La casa contigua a la torre albergaba las estancias para varias familias de torreros, que eran 3, aparte del ingeniero, con 4 cocinas y 4 cuartos de baño. Así podían cada familia tener limpios sus respectivas zonas privadas. Tenía una altura de 58 metros y se subía a la torre por una escalera helicoidal de forma cilíndrica de hierro. Se construyó también un muelle anexo para poder descargar los materiales de construcción traídos desde Las Palmas, dada la imposibilidad de transportarlos por tierra. Los pisos eran de madera de tea. Su costo fue de 230.000 pesetas, más 990 pesetas para la expropiación de los terrenos. En este precio se incluían los 2 kilómetros de carretera hasta llegar al faro. El 1 de febrero de 1890 se encendió por primera vez la linterna fabricada en París. Consumía medio kilo de aceite a la hora, con un alcance de 24 millas, siendo un faro de primer orden. Hoy en día es el emblema de la zona turística del sur de Gran Canaria.
El faro de Arinaga. Situado entre las playas del Cabrón y de Arinaga, es una de las escasas muestras de la arquitectura farera canaria de finales del siglo XIX que permanece en pie en el archipiélago. Se sitúa sobre un acantilado y posee un edificio de planta rectangular que constituía la vivienda del farero y una torre para el faro, situado en el lado del mar. Clasificado como de cuarto orden en el momento de su puesta en servicio en 1897, servía para cubrir una extensa franja de costa sin balizar que abarcaba desde el faro de la isleta hasta el de Mazaloma. Las obras, realizadas por Eugenio Suárez Galván y Juan de León y Castillo, consistieron en integrar en la fachada del edificio la torre cilíndrica de 4,75 metros de alto que terminaba en una pequeña cornisa a modo de balcón. Sobre él, a unos 6 metros de altura sobre el suelo y a 47 sobre el mar, se colocó la linterna cuya forma era octogonal y estaba cerrada con cristales planos. Junto al edificio principal se sitúa una construcción independiente, el Muelle Viejo de Arinaga, escondido bajo la montaña del faro y frente al islote, siendo una de las más antiguas construcciones con más de 2 siglos de antigüedad. La historia nos recuerda que el viejo muelle de Arinaga sirvió para la descarga de las latas de aceite y petróleo para iluminar durante la noche el faro. Estas se descargaban en épocas de calma y asimismo se aprovechaba para la carga de las piedras de cal, siendo esta zona una de las más ricas de la isla de lo que se llamaba de antaño el oro blanco para la construcción de viviendas. El antiguo vapor velero Río de Oro embarcaba las piedras de cal de los recién rehabilitados hornos de Risco Verde que lo transportaba a Las Palmas. Dicho vapor descargaba en el muelle viejo manojos de varas que venían de la isla de La Palma para ser utilizadas en los cultivos del tomate, tanto para su plantación como para su protección de los fuertes vientos reinantes en épocas de zafra. Más tarde se aprobaría la construcción de un nuevo faro que permitiera mejorar su alcance visual y que pudiera equipar un radiofaro para servir como referencia a las aeronaves que se aproximaban al cercano aeropuerto de Gran Canaria. Sin embargo, al instalarse años después una baliza para tráfico aéreo en la cercana montaña de Arinaga, el faro nunca llegó a operar como aéreo marítimo. La nueva torre, que superaba en unos pocos metros al faro original, se levantó al norte del viejo edificio y vino a suponer la total automatización del faro, dejándolo sin personal a cargo. Con el paso del tiempo surgiría la necesidad de mejorar la instalación y para ello se procede a edificar una segunda torre, esta vez de tipo normalizado, cilíndrica y de hormigón armado, situada a unos 20 metros del antiguo conjunto. Tras la recuperación y reforma del edificio original, la creación de una nueva construcción adosada para servicios y la rehabilitación de la torre anexa al edificio principal, el Ayuntamiento prevé destinarlo al uso público como museo del pescador y restaurante. Al despuntar las primeras luces del alba, el faro de Melenara finaliza su jornada laboral. Del Plan de Señales Marítimas de 1985 nace este faro, siendo su autor el ingeniero Sergio de la Fe Marrero, e inaugurado el 23 de abril de 1992. Enclavado en el muelle de Taliarte, tiene 17 metros de alto por 3 de ancho, siendo de 33 metros su altura desde el nivel del mar. Su característica es de 2 destellos cortos y un alcance de 14 millas.